Los niños con trastornos de la conducta comienzan a muy temprana edad mostrando actitudes muy desordenadas, acciones donde en todo momento hay una impulsividad, un acelere, una desorganización. Todo comienza y generalmente desde los 2 años de edad. Esos niños, sí, que son incontrolables, están anticipando problemas de conducta. Bienvenidos, una vez más soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me da mucho gusto nuevamente tenerlos aquí en este espacio dedicado a la atención, la orientación y la ayuda hacia los padres respecto a todas aquellas conductas y experiencias que se viven con los hijos. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez es más frecuente y las personas que trabajamos en el campo educativo podemos percibir que cada vez a menor edad los trastornos de la conducta en la infancia comienzan a aparecer. Y un poco para entender cómo surgen estos trastornos, todo comienza y generalmente desde los 2 años de edad. Cuando los padres reciben a sus bebés, que somos todos muy felices con nuestros hijos pequeños, estamos muy contentos y empezamos a observar cuando los niños comienzan a caminar que la experiencia de desplazarse les abre una nueva oportunidad de empezar a expresar su autonomía, su libertad, y gracias a esta experiencia de caminar y de empezar a conquistar el mundo, los niños nos empiezan a demostrar quiénes son y qué es lo que hacen. Bueno, pues algunos padres en esta hermosa exploración comienzan a sufrir. Y a sufrir muchísimo, porque empiezan a descubrir que ese pequeño niño de 2 años hace cosas muy particulares, extrañas, y de repente si tienes un segundo o un tercer hijo te das cuenta que el hermano no lo hacía, ¿no? O tus sobrinos o aquellos otros niños de los amigos tampoco hacían estas cosas. Y empiezas a identificar que tu hijo hace algo especial, y esto algo especial comienza a ser un desorden, es decir, los niños con trastornos de la conducta comienzan a muy temprana edad mostrando actitudes muy desordenadas, acciones donde en todo momento hay una impulsividad, un acelere, una desorganización, una incapacidad de poner orden y control. Entonces, si tú observas o recuerdas que tu hijo desde muy pequeño tenía acciones desordenadas, destructivas, es decir, todo lo que se acercaba a sus manos terminaba destruido. Tenía una habilidad y una coincidencia que todos los objetos y todo lo que estuviera cerca se destruía. Generalmente comienzan a ser muy desobedientes, no te responden, parece que no escuchan. Sin embargo, puedes llamarles la atención, pedirles que pongan atención y no hay respuesta. Y también estos niños llegan a tener una falta de control en los límites. Entonces, cuando uno es papá de estos niños pequeños, uno es totalmente amable, amoroso, y uno dice, son pequeños. Mi hijo es pequeño y seguro es parte de la edad. Con el tiempo va a madurar, con el tiempo lo va a resolver. Tengo que ser paciente, muy pronto lo va a superar. El tiempo pasa, 2, 3, 4, y ya el niño tiene 5, 6 años y estas conductas no solo no desaparecen, sino comienzan a ser cada vez mayores. Y entonces esta desorganización, esta destrucción, estos impulsos, esta incapacidad de poder controlar a este niño que es un torbellino, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a estos niños que dices, va a ser fiesta de mi hijo, pero a ese niño no lo invites, no, a esa nena no la invitamos? Aprecio mucho a su mamá y a su papá, son mis amigos, pero tienen un hijo que es terrible, va a acabar con todo, no lo invitamos. Esos niños, sí, que son incontrolables, están anticipando problemas de conducta porque esa forma de ser y de estar es totalmente atípica, negativa.
Estos trastornos de la conducta tienen tres grandes posibilidades de origen. Uno, el origen biológico. Quiere decir que este niño, aunque tú trates de esperar que el tiempo pase, este niño no lo va a resolver si hay una condición orgánica o biológica en lo que su sistema, lo que lo hace responder de esta manera. Es decir, cuando el cerebro de tu hijo tiene una desorganización o un mal funcionamiento, ¿sí? La conducta, estos impulsos, esta desobediencia, esta agitación, esta desorientación del espacio, esta capacidad de destruir todo, esta capacidad de no escucharte, está el origen en su organismo. Y es necesario que consultes a un neurólogo, quien va a realizar una serie de pruebas y de evaluación para conocer a detalle si el sistema nervioso de tu hijo requiere un ajuste. Muchas veces los medicamentos requieren ser tomados por niños, aunque sean muy pequeños, para dar el orden y la sistematización que no puede de manera natural su sistema poner orden, ¿sí? Es importante que si tú has observado a tu hijo así, por favor, busques ayuda a un neurólogo. Pero también puede ser que los niños tienen otro tipo de conductas. El ambiente, por ejemplo, la forma de convivir, la vida social, la forma en la que lo educas, puede ser también una causa que está generando una muy mala organización y conductas negativas. Ante estas situaciones es importante consultar a un psiquiatra, quien va a valorar las habilidades y el estilo y la educación del niño y junto con las habilidades de su sistema orgánico, más la experiencia de la educación, los estilos de crianza de los padres, vamos a saber si necesita una organización diferente el niño o bien una intervención terapéutica, niños o los padres y niños. El psiquiatra es quien va a dar las sugerencias. Pero también existe otra posibilidad, que las habilidades del conocimiento, la comprensión y la capacidad de tu hijo para aprender son nulas o realmente están impactadas. Por eso se va a recurrir a un psicólogo, quien va a desarrollar una serie de habilidades, de pruebas y de evaluación para saber si la capacidad de tu hijo para aprender está realmente en óptimas condiciones y poder entender si esas malas conductas vienen de su dificultad para aprender. Entonces tenemos estos tres componentes. Para saber que un niño tiene un trastorno de la conducta, estas conductas negativas tienen que estar presentes y de manera repetitiva en varios ambientes. Uno, en el ambiente social, es decir, fuera de casa, en el ambiente de convivencia, en el parque, en el restaurante, en el centro comercial, en el ambiente educativo dentro de la escuela, ¿sí? Y también en el ambiente familiar. Estas conductas tienen que estar siempre presentes en estos ambientes para saber que es un trastorno de conducta. Si solo en presencia de la madre ocurren, probablemente es otra cosa, pero no es un trastorno de la conducta, es una dificultad y un trastorno con la madre. Es un problema que tiene el niño en la relación con su madre, pero fuera de eso el niño puede funcionar perfectamente. Entonces no es un trastorno de conducta, es un trastorno de la relación entre la madre y el hijo. Pero si estas conductas negativas ocurren en estos ambientes, entonces es importante que pongas muchísima atención porque probablemente tienes un hijo con un trastorno de conducta. Algunos padres preguntan: ¿cómo puedo identificar si realmente yo tengo un niño con un trastorno de conducta? Porque mi hijo es pequeño y hay que entender que los niños pequeños, pues muchas cosas no van a hacer. Este es uno de los grandes retos con los padres. Tendemos a ser inmensamente bondadosos y amables y permisivos, y eso hace que los trastornos de la conducta sean con más frecuencia mucho más graves. Entonces, te voy a dar estos tips y estas observaciones que tienes que poner mucha atención. 1. Si tu hijo, en tu experiencia de vida con él, ya tiene 5 o 6 años, ¿cuántas veces y con qué frecuencia es agresivo? ¿Con los objetos, con las personas o con los animales? Si esta es una constante, este es un punto rojo, un foco rojo de alerta. 2.
¿Qué tan frecuente destruye las cosas? ¿Qué tan frecuente es capaz de cuidarlas y de poner atención? Y también hablamos de destrucción, nos referimos a su capacidad de concentrarse en cuidar las cosas, no las olvida, las sabe dónde están, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué tan frecuente tu hijo engaña o miente? Es decir, para evitar castigos o para evitar el esfuerzo de hacer las tareas, inventa pretextos, miente o crea historias para liberarse del esfuerzo o de la responsabilidad que debe de asumir. ¿Qué tan frecuente tu hijo roba? Esto es importante porque puede robar cosas pequeñas, pero tal vez es algo muy frecuente o de manera permanente cosas importantes también. Y el incumplimiento de los acuerdos, es decir, ha tenido una consecuencia, acordaste con él que no podía ver la televisión, no podía utilizar la computadora, él está de acuerdo, dice que sí, y en el primer momento la regla se ha roto. Ya está usando los aparatos electrónicos, ya está viendo la televisión y muchas veces ni siquiera siente un poco de preocupación o de temor frente a la regla que se ha roto. Entonces, el último rasgo es la insensibilidad. Es decir, hay niños que los descubres, les dices que el castigo, la consecuencia era no ver la televisión y dicen, sí, no importa, castígame. Es decir, no pasa nada. O bien los niños en sus impulsos lastiman al otro y muestran cero insensibilidad frente al dolor que le han causado al otro, ¿sí? Y puedes enfrentarlos y decirles, tú lo golpeaste y ellos te dicen, sí, esto no está correcto. Y dice el niño, no importa. Es decir, estos rasgos o todos ellos juntos te confirman que tienes un hijo con un trastorno de la conducta y debe de ser atendido. Estos trastornos de la conducta pueden ser diagnosticados por la vía del neurólogo, por el psicólogo, ¿sí? O por los aspectos tanto del médico, quien generalmente te va a referir al psiquiatra, al neurólogo o al psicólogo. Son tres diferencias importantes y ambos tres pueden ser y dar un diagnóstico específico y certero. Estos trastornos se resumen de una manera muy concreta en los siguientes. Trastorno oposicionista desafiante. Es un trastorno en donde el niño siempre va a ser un niño negativo, siempre te va a desafiar y siempre va a romper los límites y se vive todos los días una batalla y una guerra con estos niños porque es prácticamente difícil y muy cansado que los niños hagan las cosas que se les solicitan, ¿sí? Trastorno explosivo intermitente es un trastorno donde de manera frecuente, pero de manera abrupta los niños muestran temperamentos de violencia, agresión, de enojo, para después volver a estar en un nivel de orden. Este es otro de los trastornos frecuentes. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial. Son chicos que generalmente siempre se meten en problemas, siempre son protagonistas o copartícipes de los conflictos que hay con los amigos, los compañeros de la escuela, los hermanos, ¿no? Muchas veces no se alcanzan a dar cuenta que ellos son colaboradores importantes de la problemática y siempre dicen, yo no fui, no lo sabía, no me fijé, no lo supe, y no muestran arrepentimiento, no se asumen responsables de lo que han hecho y siempre son víctimas y siempre los otros son quienes hacen las cosas. Tenemos dos elementos más, chicos con elementos de cleptomanía, niños que roban y que con frecuencia quieren tomar cosas de los otros porque hay una deuda y emocionalmente estos chicos están siempre carentes y están en una necesidad de buscar una compensación emocional que pagar y que generalmente hay una deuda ahí que los niños tienen que resolver en un nivel psicológico para entrar en un orden y en una organización. Y los elementos de la piromanía, niños que disfrutan generar el fuego, quemar y encender todo, y es una manera de transferir el enojo, la explosividad interna hacia el exterior a través del uso del fuego y del todo el caos que se genera que en ellos impacta como un poder. De alguna manera es complejo todo este mundo de los trastornos de la conducta, pero es mucho más frecuente de lo que puedes imaginarte. Así es que la sugerencia es que si tú crees que tienes a un niño, un hijo, una hija
con estos rasgos, no lo minimices. Tal vez te has acostumbrado a vivir con esta problemática, pero la experiencia de criar y educar a un hijo no debería de ser un problema, no debería de ser una lucha y un cansancio agotador en el que día a día te levantas con toda la esperanza de que la lucha del día de hoy sea lo menos grave, porque sabes que no te vas a librar. Si estás pasando por eso, es muy probable que tu hijo tiene un trastorno de conducta. Por favor, busca ayuda, orientación profesional, porque sí se puede solucionar y la calidad de vida es otra si estos pequeños encuentran ayuda y el apoyo tanto terapéutico como médico. Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y me agradó muchísimo coincidir contigo. Y por favor, no olvides escribirnos, suscríbete y si tienes dudas, comentarios, sugerencias, nos encantará saber de ti y de lo que estás necesitando para poder ofrecértelo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.